Estimados estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo de mi parte. En el día de hoy, pues quiero compartir eh, el desarrollo de la guía integradora número 8, que se desprende del registro curricular número 3. Por lo tanto, tienen como propósito este encuentro identificar los conceptos propios de la historia de Colombia, que la verdad adquiera un conocimiento histórico que sustente el hecho de comprender y reflexionar acerca de los fenómenos sociales, económicos y políticos en la actualidad, para construir un diálogo constructivo alrededor de los objetos de estudio. Por ello, se marca desde el tópico de relaciones ético-políticas orientado hacia el reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, porque en este periodo vamos a trabajar nuestro proyecto de aula. Entonces, estimados estudiantes, es importante que lo tengamos en cuenta. A continuación, les voy a compartir la siguiente reflexión. Excelente, excelente reflexión, testimonio. Y, y cierro con estas expresiones. Dice, lo mejor que te puede suceder en la vida es contar con una mano amiga. Saber que estés donde estés, alguien te recuerda. Encontrar alguien con quien reír, con quien llorar, con quien hablar. Saber que alguien se preocupa por ti. Lo mejor que te puede suceder en la vida es encontrar una verdadera amistad. Estimados estudiantes, estamos en el mes de amor y amistad y los invito a que sigamos cultivando, que sigamos poniendo en práctica este valor. Bien, estimados estudiantes, continuamos entonces después de la reflexión, continuamos precisando algunas temáticas o recordando algunas temáticas y al mismo tiempo profundizando. Estuvimos hablando en la clase anterior, en el encuentro anterior, estuvimos hablando sobre la conquista de América. Vamos entonces a intronizarnos exclusivamente en Colombia
en el tema central que corresponde a conquista y colonización de Colombia, algunos aspectos puntuales para trabajar es influencia de la Ilustración en la Nueva Granada y proceso de emancipación de Nueva Granada. Pero antes es importante resaltar dos conceptos que de alguna otra forma son clave. El primer concepto hace referencia a la ilustración. El segundo concepto a la emancipación. Te lo voy a leer textualmente. Cuando hablamos de ilustración, hablamos de un movimiento intelectual, cultural, ideológico y político que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Lo mismo que iluminaron las mentes de los hombres, a la vez contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ello el siglo de las luces, dejando a un lado al antiguo régimen. Es decir, que la ilustración se convirtió en la fuente que impulsó los movimientos intelectuales, los movimientos revolucionarios, los movimientos que generaron un cambio en la estructura de la sociedad. Por lo tanto, la ilustración se convierte en ese instrumento de lucha y orientación para las colonias hispanoamericanas. El caso del concepto de emancipación, según la Real Academia Española, señala que es la acción y efecto de emancipar o emanciparse. Es decir, emancipar es libertar de la patria potestad, es decir, liberarse. Además de eso, liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia. Es decir, salir de la sujeción en la que estaba. Es decir, que emancipar es liberarse, ejercer libertad. Es decir, sentirse libre e independiente y no sentirse bajo el sometimiento, el dominio y el control de lo que anteriormente estaba sometido las colonias latinoamericanas. Bien, seguimos entonces con unos ilustrados. Ahora que estamos hablando de ilustración, no quería dejar pasar algunos ilustrados importantes que hay que resaltar que de alguna otra forma aportaron y que aún siguen vigentes sus ideas. Entre estos tenemos a Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Montesquieu señalaba, criticaba fuertemente a las monarquías absolutistas. ¿Por qué? Porque las monarquías absolutistas señalaban de que el poder se concentraba en una sola persona, es decir, el Estado soy yo y lo demás qué. Entonces, la idea de Rousseau decía de que el poder del Estado debía dividirse en tres ramas, que es el legislativo el que hace las leyes, el ejecutivo quien ejecuta, o en este caso el soberano, y el judicial quien juzga. Entonces, a partir de ahí es que se pensaba en ese momento de establecer una división de poderes. Ok. Entonces, Voltaire que señalaba, dice, aseguró que marcó desde su condición, señaló de que la tolerancia, las libertades individuales, civiles, eran importantes. Por lo tanto, estableció de que el dogma religioso, las creencias cristianas, es decir, hacer un cambio, modificar ese tipo de prácticas y mirar la fe como condición importante, ¿verdad? Entonces pensar también en libertad de culto, es decir, en que no pensar en que el otro te imponga, sino que tú tomes tu propia decisión. Además de eso, pensó también en libertades individuales civiles e individuales, que él tenía, decir, debía ser para todas las personas el concepto de igualdad, ¿verdad? Que permitía la posibilidad de que las personas tuviesen esa autonomía de decidir. En este caso, Rousseau que terminaría prácticamente en establecer esa democracia, es decir, pensar en un
en un ciudadano que saliera de ese letargo, que saliera de ese estancamiento como se vivió en la medieval, ¿verdad? Que no se daba posibilidad, opción a las personas de expresarse, de ser libre, de tomar sus propias decisiones, de participar, de incluirse en la sociedad. Entonces, por lo tanto, Rousseau señala el concepto de una democracia. Es decir, el concepto en la Edad Media que se conocía a esa persona como servidumbre o un sometimiento de la gleba o un sometimiento de la clase privilegiada a súbditos, a servicio de la corona, sino a convertirse en una edad moderna en unos ciudadanos. Es decir, ciudadanos que aporten a la sociedad y sean partícipes y tomen sus propias decisiones. Entonces, a continuación, hablamos de que la ilustración, enmarca diferentes ámbitos en el tema social, económico, político y cultural. Veamos entonces una visión, la visión científica, la visión crítica, la visión real que ellos tenían. Exigían un cambio en el tema político, en el tema económico, dejar un poco dejar las monarquías absolutistas, es decir, que las monarquías fueran limitadas, es decir, que estuviesen bajo una norma, además de eso, que la economía fuera más dinámica, por eso se establece un liberalismo económico donde existiera ese proceso de transición y los productos y la gente tuviese la libertad, ¿verdad?, de intercambiar. El tema de Rousseau, Voltaire y Rousseau, que señalábamos que Montesquieu, la división de poderes, Voltaire, pues, hablar de libertades, derechos civiles y políticos, el tema de la libertad de culto, y por último Rousseau hablaba sobre establecer una mejor democracia, establecer la democracia. Pero en el contexto de Colombia, pues, en el contexto de Nueva Granada, estamos viviendo después de esa conquista, se levantaron de esas ruinas de conquista a esas civilizaciones, como fueron los aztecas, los incas, ¿verdad? Que sobre esos muros se levantaron grandes virreinatos. Uno de esos virreinatos, o mejor dicho, antes de señalar esos virreinatos, tenemos que mirar que un virreinato era una división territorial, ¿verdad?, que lo ejercía un virrey en representación del rey de España, que debía, obviamente, que ejercía un control, dominio administrativo, jurídico y político sobre las tierras latinoamericanas. ¿Qué pasa con esos virreinatos? Esos virreinatos que podemos observar en esta parte, el primer virreinato fue el de México, entre el año 1535. Más tarde, el de Perú, que se dio en el año 1542. Y 2 siglos después se da el virreinato de Nueva Granada en Santa Fe, Bogotá. Y por último, eso fue en el año 1717, y por último, el Río de la Plata, es decir, hasta Patagonia, ¿verdad? 1776. ¿Por qué hay que ubicarnos en el contexto territorial? Porque comprende, y como vamos a trabajar Colombia y verificar qué sucedió entonces realmente con Colombia durante esos virreinatos. Sin duda, hay que mirar de que todo ejercicio de poder o todo gobierno en su mandato quiere establecer reformas, quiere establecer cambios, quiere modificar las cosas, quiere hacer lo que estaba anteriormente, pues modificarlo y transformarlo. Pero esta reforma en Nueva Granada llevaron un nombre que se conocía como reformas borbónicas. Reformas borbónicas que venían de una dinastía. Cuando hablamos de dinastía, es decir, que toda la familia como tal, históricamente hablando, han sido administradores, ¿verdad? Durante ese siglo XVIII, y que se enfocaban en materias económicas, políticas, administrativas, las cuales eran aplicadas en los territorios peninsulares, ultramar, en las metrópolis
igualmente en las colonias. Una de las reformas o reformadores importantes, mejor dicho, fue Felipe V, luego Fernando VI y desarrollado por Carlos III. Entonces, hay que mirar entonces ese tipo de reformas que se establecieron en América Latina, en las colonias americanas. Primero, ¿cuál era el objetivo principal de esa reforma? Fortalecer la hegemonía a nivel mundial de España y con relación a todas sus colonias y todos los territorios que España dominaba. Pero esta reforma produjo aciertos y desaciertos. Uno de esos aciertos fue que liberó el comercio, abrieron nuevos puertos del comercio, se impulsó la extracción del metal, en este caso la plata, por el tema de la realización de las monedas. Expulsaron lamentablemente a los jesuitas que tenían una mentalidad progresista. España se convirtió en el primer productor y exportador de plata del mundo y aumentó la economía para la corona española. Sin duda, esas reformas fueron en beneficio exclusivamente para la metrópoli. ¿Por qué tenía la metrópoli, necesitaba establecer ese tipo de adquisición? Porque desde luego a su alrededor tenía mucha competencia y las aproximaciones de invasores, es decir, de que un estado, una nación quería predominar sobre el otro y podía invadir. Entonces se necesitaba recursos para poder sostener un ejército y defender su soberanía. Bien, pero ¿cuáles fueron entonces esos desaciertos de estas reformas, de estos cambios? Fueron exclusivamente que se perdió la capacidad de acumular oro y plata en América. Lamentablemente se neutralizaron y eliminaron el poder que tenían los criollos. Eso generó disputa. Los cabildos perdieron su poder y fueron reemplazados por españoles. Recuerden que anteriormente los cabildos también hacían parte, además de los españoles criollos. Se crearon nuevos impuestos para la población americana. Eso fue el acabose, eso fue donde se derramó prácticamente la copa. Y eso produjo obviamente descontento en las colonias hispanoamericanas, demostrando guerras, rebeliones, insurrecciones, revueltas, revoluciones, en fin. Pero en medio de esas revueltas sucedieron unos acontecimientos en el contexto colombiano, especialmente con unos personajes que hay que destacar en este periodo, como fue el caso de Manuela Beltrán y José Antonio Galán. Personajes que hay que destacar porque ellos, el caso de Manuela Beltrán, se dice que era una mujer del pueblo dedicada a la venta de tabaco, aunque existía una gran diferencia sobre otras mujeres, que ella sabía leer, conocía la letra menuda, ¿verdad? Entonces, ella al enterarse de estos excesivos impuestos, obviamente se levantó y expresó gritos, como por ejemplo un grito que decía "Viva el rey, abajo el mal gobierno". Esto obviamente desencadenó la insurrección de los comuneros. Considerada entonces esta mujer como la luchadora de la emancipación en Hispanoamérica. Otro personaje importante que hay que resaltar es el señor José Antonio Galán, un líder comunero que desafortunadamente hasta el año 1781, desafortunadamente no logró el objetivo 100% porque fue atrapado, sentenciado a la horca, igualmente fue desmembrado, es decir, que la condición de con el objetivo de establecer un terror en las comunidades para que no volvieran a levantarse en contra de la corona o del gobierno. Entonces, eso vale la pena señalar. Ahora bien, después de tanto procedimiento, después de tanto tiempo, existieron procesos que a nivel exterior influían mucho en pensar en una independencia, pensar en una revolución, pensar en libertades.
Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que en su momento habían unas causas tanto internas, unos factores que fueron internos, perdón, unos factores internos y externos que fueron determinantes para que se diera ese proceso de emancipación e independencia. Entonces, podríamos señalar para el caso de esos factores, miren esa influencia que fue la primera, que fue la ilustración, cómo influye la ilustración, ¿verdad? A nivel ideológico. ¿Por qué? Porque la ilustración se enmarcaba dentro de unos principios como era la libertad, la igualdad, la fraternidad. Darle prevalencia y darle una visión crítica a la realidad. Dale al hombre un nuevo concepto, dale al hombre, ese hombre doméstico, un nuevo concepto, un concepto de un hombre crítico, un hombre con una visión más amplia, más de apertura, aunque lamentablemente la ilustración conllevó a que las ideas, quería unas ideas predominar del uno más que el otro, entonces eso también generaba ciertas disputas y discusiones. Bien, pero bien, es el saber. Sin duda, la ilustración fue la fuente del conocimiento, la fuente que motivó e impulsó los procesos de libertad. Bien. Otro factor que es determinante señalar que es Francia. Francia, sin duda, se establece una constituyente que fue determinante el 26 de agosto de 1789. Se establecen los derechos del hombre y de ciudadanos. Se declara una democracia moderna. La abolición de las monarquías absolutas quedan prácticamente aisladas, quedan en un segundo plano, se acaban las monarquías absolutas, se establece una idea de constitucionalidad y obviamente el concepto de un contrato social que establece las libertades e igualdades de los hombres. Entonces, eso es algo importante que sin duda impacta en las colonias latinoamericanas. Unos factores también externos e internacionales que influyeron mucho en nuestro proceso de independencia fue la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Que fue un enfrentamiento bélico que ocurrió entre el año 1775 y 1783, finalizado con la derrota británica, ¿verdad? Que de alguna otra forma fue un factor determinante como un referente para seguir luchando por la independencia. Otro factor internacional que tenemos que tener en cuenta es la independencia haitiana, esa revolución haitiana que se da entre el año 1791 a 1804. Fue el primer movimiento revolucionario de América y culminó con la abolición de la esclavitud, es decir, fue el primero que se liberó, ¿verdad? Entonces es importante resaltar estos factores que fueron determinantes en el modelo para poder establecer el proceso de independencia. Otro que fue determinante, la invasión de Napoleón en el año 1814, dice, esa guerra de conflicto bélico desarrollada entre 1808 y 1814, dentro del contexto de guerras napoleónicas, se enfrentó esas potencias aliadas de España, se enfrentó ante esas potencias aliadas de España como Reino Unido y Portugal. Sin embargo, Francia se toma los peninsulares, se hace suya, es más, toma el control y eso, desde ese momento que España queda bajo el control y el dominio de Napoleón, pues es el momento en que se motivan estas colonias hispanoamericanas por una lucha de independencia. Unos factores internos, sin duda, decían de que hay historiadores que señalan de que hay unos referentes internacionales que no tienen nada que ver con la revolución. Me parece que los conflictos fueron internos y de todas formas
produjo un enfrentamiento exclusivamente interno y por eso es que se da revolución, según algunos historiadores. Pero sin duda hay que tener en cuenta que los factores externos influyeron mucho, a partir de esa ilustración, influyeron mucho en la transformación de las sociedades, en la transformación política, económica y cultural, en la transformación de generar posibilidades de libertad, posibilidades de igualdad, posibilidades de acudir a, a, a nuevos privilegios, ¿verdad? Porque unos sí y otros no. Entonces, esos factores internos se dieron en Nueva Granada. Uno de esos fueron el descontento de los criollos, mestizos e indígenas por el sistema del gobierno colonial. Otro, el régimen comercial del monopolio. Otro aspecto, la discriminación hacia los criollos, mestizos, indígenas y negros. Y otro aspecto importante a nivel científico y a nivel de avance, como fue la expedición botánica, que duró más de 30 años. En este proceso de investigación, pues se logró muchos avances en la ciencia, ¿verdad? Y otro aspecto fueron los altos impuestos que obviamente hubo ya un brote o una revuelta que fueron los comuneros y pues eso impactó esas reformas absurdas como los impuestos que la gente estaba cansada de pagar. Pues como resultado de todo esto se inicia entonces inicia un proceso de independencia, en este caso, como se conoce el acontecimiento del 20 de julio. El acontecimiento del 20 de julio es sin duda el inicio de un proceso de independencia. No les quiero decir que fue la independencia absoluta. Es decir, ese viernes 20 de julio de 1810 no se puede decir que se dio una independencia en Nueva Granada. Pero tampoco podemos dejar a un lado que sin duda fue un hecho bastante significativo, bastante importante. Ese día, un grupo de criollos intelectuales desplazaron a los españoles del mando, pero sin pretender independizarse de España. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Aspectos como esos, que tienen que ver con el proceso de independencia, como se dice, era como el objetivo central era que el 20 de julio de 1810 los hermanos Morales y Pantaleón irrumpieron en el almacén de José González Llorente en la ciudad de Santa Fe pidiéndole un florero prestado. Llorente rechaza el préstamo y en ese momento se armó una altercado. La excusa para sublevar y el ánimo de los que estaban mirando y dar el grito de independencia. Es decir, se los manifiesto textualmente aquí, se dio un grito de independencia. Por lo tanto, viva el rey, abajo el mal gobierno. Por lo tanto, en el año 1810 inicia, digamos así, un proceso de lucha, porque hasta 1815 se logra una patria boba. Es decir, después que logran algo en una junta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entre los criollos empezaron a dividirse los poderes. Entonces surgen dos ideologías, federalistas y centralistas, hasta 1815, que se le llamó eso la patria boba. Esa patria boba, ¿qué significó? Prácticamente darle nuevamente la rienda a España cuando llega esa reconquista de Pablo Morillo, donde sitia Cartagena, somete a muchos lugares de Nueva Granada y ejerce un control. Pues de ahí en adelante vendría la campaña libertadora de Simón Bolívar, cuando el 7 de agosto de 1819 se
da la independencia absoluta de nuestra nación. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta ese aspecto. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes un corto sobre el concepto y ese proceso de independencia.
Entonces, estimados estudiantes, como les manifestaba, ese acontecimiento, fíjense lo que manifiesta el profesor Superó, ese acontecimiento del 20 de julio significó el inicio de un proceso de independencia, no fue una independencia absoluta, como se lo estaban manifestando. Fíjense que existieron provincias que fueron independientes antes de Santa Fe, Bogotá. Lamentablemente, los criollos no se pusieron de acuerdo después que se logró la firma o un acta, ¿verdad? Pero continuaron entonces esas diferencias porque algunos sentían, eran obedientes, digamos así, al rey de España, y mientras otros no. Ahí es donde surgen esos dos enfrentamientos ideológicos, como eran los federalistas y los centralistas. Por parte y parte dirigían Camilo Torre y Antonio Nariño. Okay. Entonces, a partir de ahí, pues, empieza a subir una disputa de poder hasta llegar a la Patria Boba, hasta 1815, y llega con la reconquista de Pablo Morillo. Entonces, estimados estudiantes, esa era mi intervención. Me disculpan cualquier dificultad que tuve al momento del audio o el momento de la explicación. Me disculpan, qué pena. Entonces, pensando en la guía integradora de aprendizaje número 8, corresponde aspectos importantes. Veamos aquí, ya miramos esos dos conceptos, pero veamos aquí en la guía integradora número 8, que además de las actividades, hace referencia al proyecto de aula. Dice: el cambio climático es responsabilidad de todos. Se realizarán actividades de sensibilización programadas en la guía de aprendizaje número 8. Sin duda, esto lo vamos a hacer en los encuentros, donde vamos a socializar, vamos a hacer un espacio de sensibilización y luego socializar la programación de las actividades que vamos a desarrollar y debemos entregar. Obviamente, todo debe ser evidenciado, con fotografía, con cortos videos o pequeños cortos videos, videoclips, en fin, imágenes, archivos digitales, en fin, que la idea es que todas las actividades que nosotros hagamos durante los encuentros sincrónicos en nuestro proyecto aula, pues sean evidenciados. Y obviamente esa información deben suministrármela o enviármela a mi correo para poder hacer la edición de lo que se pretende proyectar a final de mes. Recuerden que son 3 actividades fundamentales, además de la sensibilización, orientación y socialización del cronograma de actividades. También hace referencia al diseño de una cartografía digital que se llevará a cabo a través de un paso a paso, donde se utilizará la aplicación Google Maps y ustedes empezarán a navegar y empezarán a disfrutar como espacio, un city tour virtual en la cual ustedes van a tener en cuenta los lugares donde se dan los lugares donde son afectados en cuanto a contaminación, que desde luego afectan el tema climático. Otra actividad que es importante tener en cuenta es el diseño, la creación de un TikTok, donde ustedes sean los protagonistas y a través de esos TikTok ustedes me envíen mensajes de sensibilización y hacer como especie una campaña pedagógica para el cuidado del medio ambiente y preservar nuestra naturaleza para reducir, obviamente, o mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, eso es exclusivamente lo novedoso en este tercer periodo y espero que lo tengan muy en cuenta. En cuanto a la guía de aprendizaje, recuerden que deben entregarla, va a ser asignada desde el 10 y deben entregarla el 24. Recuerden la reflexión del tiempo. Por favor, traten de entregar la guía de aprendizaje antes del 24. No esperen el último día porque hay que prevenir cualquier inconveniente o dificultad. ¿Ok? Seguidamente, la actividad 2, que corresponde a un mapa conceptual, teniendo en cuenta la información y la explicación sobre la ilustración, ustedes van a definir el concepto de qué es ilustración y van a escribir los aportes
de la ilustración desde el ámbito socioeconómico, político y cultural. Finalmente, estimados estudiantes, la rúbrica que corresponde a ciertos criterios para poder ser evaluada la actividad. Estimados estudiantes, gracias, muy amables, que Dios me los bendiga y los quiero mucho. Éxito en este periodo. Un abrazo.